días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta jornada profesional que Red Eléctrica necesitamos, que celebramos en este primer día de estreno de la Feria Genera Matelec. Soy Lorenzo Tasso, soy el director del medio sectorial Material Eléctrico del Grupo C de Comunicación, grupo editorial especializado en información sobre diversos sectores industriales. En conjunto, los medios B2B de C de Comunicación suman más de 2 millones de usuarios únicos en el canal online, todos ellos profesionales, al tiempo que diariamente llegamos también a 40.000 profesionales de toda España a través de las distintas newsletters que publicamos con la información actual de máxima actualidad. Al final, información veraz, imparcial y actual de lo que ocurre en los sectores en los que trabajan todos estos profesionales es lo que buscan nuestros lectores. Organizar esta jornada y ofreceros temas de tanto interés como los que estoy convencido que vamos a tratar en el día de hoy es para nuestro medio y para mí mismo pues un verdadero placer del que nos sentimos afortunados. Aunque parezca paradójico, para hablar del futuro de la red eléctrica voy a remontarme a 2000 años atrás, concretamente a la época de los romanos, donde vivió Epicteto. Epicteto fue un personaje de la antigua Roma que vivió entre el año 55 y el 135 después de Cristo y tuvo, la verdad es que una vida bastante fuera de lo común para lo que era aquella época. Epicteto nació esclavo, luego fue liberado y terminó convirtiéndose en un importante maestro de la época y concretamente de la corriente estoica. Y ya todos sabemos que esto del estoicismo pues a veces es algo que tenemos que tener bien claro. En las clases que impartía Epicteto, pues trabajaba con sus alumnos en la capacidad de reacción a la hora de afrontar los acontecimientos o eventos que aparecen en nuestras vidas, dando importancia a que no es lo que te sucede, sino a cómo reaccionas ante ello. Precisamente de cómo se ha respondido al evento del pasado 28 de abril y de los retos que el apagón nos ha puesto por delante, es de lo que vamos a hablar en esta jornada. Para ello, os proponemos una propuesta de contenidos donde, en primer lugar, vamos a tener la oportunidad de escuchar una interesante sesión magistral a cargo de dos reconocidos expertos en el ámbito eléctrico, que luego os presentaré, y que realizarán un recorrido por lo ocurrido el 28 de abril, así como una serie de propuestas también para disponer de una red firme y estable, compatible con la transición energética y con este camino hacia la electrificación en el que estamos. Tras la sesión magistral, celebraremos una mesa redonda para debatir sobre otro importante aspecto de este camino de la electrificación, que es los retos de la integración de tecnologías en la red eléctrica. Mesa que contará con la participación de representantes de 6 asociaciones sectoriales, como son la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, la Asociación Empresarial Eólica, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos, AFBEL, APA Renovables, la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España, FENIE, y también la Unión Española Fotovoltaica, UNEF. Esto es la introducción que quería realizar, daros las gracias por acompañarnos y, bueno, pues no me alargo más y quiero dar la palabra y agradecer a Alberto Leal, director de Genera Matelec, para que nos haga la bienvenida y la apertura oficial a esta jornada y, bueno, que espero, como decía antes, que sea de vuestro máximo interés. Muchísimas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y bienvenidos. Alberto. Lorenzo, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este primer día de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización de Genera más Matelec. Ya es una realidad. Mucho tiempo preparando este gran evento y la verdad que es un honor que esta jornada sobre qué sistema y qué red eléctrica
necesitamos y la verdad es que no hay mejor momento para inaugurar que, como bien decía, esta jornada. Quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Fernando Garnacho y a Pascual Simón, dos expertos que les unen muchas cosas. Ambos son doctores en ingenieros industriales, investigadores y una cosa muy importante, también son docentes, con lo que esa faceta me parece fundamental a nivel de que ese conocimiento que está en el sector se transmita y se traslade a las nuevas generaciones y al resto de profesionales y colegas del sector. También quiero agradecer a Óscar Querol de AFME y a David Jiménez, especialmente porque son personas que desde un primer momento han creído en la necesidad de hacer esta jornada. Desde el primer momento me llamaron y de Alberto, tenemos que hacer en Genera Más Matelec algo que ponga énfasis en el sistema eléctrico, en la red, ver qué situación tenemos ahora y entre todos ver una solución o poner muchas soluciones y un poquito de luz en el camino. Y por supuesto también a los integrantes de la mesa que continuará con la presentación de Fernando y de Pascual, por supuesto a FENIE, a UNEF, a APA Renovables, a AFME, a AFBEL y a la Asociación Empresarial Eólica, primero por participar en esta jornada y por supuesto por creer en el proyecto. Hace casi 2 años que empezamos a hablar de Genera Más Matelec, Semana Internacional de Electrificación y Descarbonización, y han sido los primeros en creer en el proyecto, tratar de convencer con la necesidad de una gran feria que incluya toda la cadena de valor de la energía, tanto la generación, distribución, comercialización y luego las aplicaciones. Entre la generación y las aplicaciones ocurren muchas cosas y entre ellas es lo que vamos a tratar en esta jornada. Y no me extiendo más, pero también agradecer a Lorenzo Tasso, a Cuadernos de Material Eléctrico, por la organización y por haber creído también en el proyecto. Para mí la prensa es uno de los agentes sectoriales más importantes y es muy importante la labor que hacéis todos los días. Así que muchísimas gracias y espero que visitéis el resto de la feria. Son 5 pabellones, 800 empresas, 34.000 metros cuadrados, para que coged energía, que hay mucho que ver aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues solo puedo deciros, Pascual, Fernando, gracias. Espectacular lo que nos habéis trasladado, lo que nos habéis explicado. Y bueno, quiero dar ahora la palabra al público. No sé si hay alguien que después de estas 2 extraordinarias presentaciones quiere proponer o hacer alguna pregunta a alguno de nuestros 2 ponentes. Vamos a habilitar un pequeño espacio para estas preguntas. Si hay alguien que quiera hacer alguna cuestión. ¿No? Creo que ha quedado todo dicho. Entonces, Pascual y Fernando, pues muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación y por acompañarnos en esta jornada. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar con la segunda parte de esta jornada, que es la mesa redonda, que va a tener comienzo ahora mismo y en la que pues vamos a hablar precisamente de algunas de estas novedades tecnológicas, ¿no?, que ya apuntaba también dentro de las recomendaciones Fernando Garnacho. La mesa redonda se titula Los retos de la integración de tecnologías en la red eléctrica y quiero ir pidiendo que vayan subiendo David Jiménez, el director técnico de AFME, Javier Lázaro, director técnico de APA Renovables. Buenos días a los 2. David, a partir del siguiente, porque ahí, perfecto. Y a continuación, Juan de Dios López Leiva, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Fernando Pomar, miembro del Comité Ejecutivo de FENIE. Ángel Colmenarejo, vicepresidente del Comité Smart Grids de AFBEL. Y nos acompaña también Héctor de Lama, el director técnico de UNEF, de la Unión Española Fotovoltaica. Bueno, pues muchísimas gracias
a todos, bienvenidos una vez más. No sé cómo habéis visto las reflexiones que nos han trasladado hoy nuestros dos ponentes magistrales, pero desde luego creo que tenemos muchísimas cuestiones de las que tratar, ¿verdad?, dentro de estas recomendaciones que nos trasladaban. Bueno, vamos a comenzar para ir cumpliendo también con el horario. Y bueno, lo primero que quiero es daros las gracias a todos, a los 6 participantes, por acompañarnos en esta jornada. Y vamos a entrar directamente en tema, ¿no? Y creo que, bueno, pues desde el apagón del 28 de abril, pues como muy bien ha dicho Fernando también, ha habido ya una serie de reacciones, una serie de modificaciones, de movimientos, de cambios. Seguro que no van a ser los únicos, que va a haber muchos más. Y en este sentido, pues Javier, porque bueno, creo que en este caso, ¿no?, pues las renovables habéis sido muy protagonistas también. Quiero comenzar contigo planteándote, bueno, pues cómo valoráis y cómo creéis que van a impactar los recién aprobados reales decretos, el 917 y el 997, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahora, Javier? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros, ¿no?, la posibilidad de poder participar en esta mesa. Yo creo que como hay diferentes asociaciones, va a haber diferentes puntos de vista, pero bueno, yo creo que vamos a confluir todos en lo mismo, ¿no? Ya las dos presentaciones anteriores, pues yo creo que habéis comentado muchos de los temas que podamos desarrollar en la mesa, pero bueno, sin más, por no detenerme demasiado, yo creo que ha sido un año un poco complicado, ¿no? Desde el punto de vista de lo sucedido el 28 de abril, hubo un intento, ¿no?, de normativa express con el Real Decreto Ley 7 de 2025, que se publicó a finales de junio, pero que bueno, que como todos sabéis, pues no se pudo llegar a convalidar en el Congreso, ¿no? Es decir, yo creo que el ámbito político en este sentido, siendo un sector muy regulado, pues tiene un peso bastante elevado, y yo creo que de ahí pues hemos visto sobre todo la regulación, ¿no?, el Real Decreto 997 de este año 2025, en el que, bueno, cogemos cierta parte de ese Real Decreto Ley 7, ¿no?, que no se pudo convalidar, siempre pues esos artículos que se podían regular bajo un Real Decreto, que no necesitaba modificación de ninguna ley, y me voy a quedar con 3 puntos o 4, ¿vale?, porque yo creo que pues tanto Juan de Dios como Héctor lo van a tocar a posteriori. Pues yo creo que sí que hay una simplificación en lo que es la tramitación en el ámbito de almacenamiento, pero solamente para aquellas que están o que se llevan a cabo a través de la Administración General del Estado. Se define, o hay una definición mayor de lo que es la definición de potencia instalada, pero bueno, es verdad que ahí pues no sabemos, está un poco entreabierto cuál es su entrada en vigor, ¿vale? No sabemos cuándo será la definitiva. Deja entrever pues una hoja de repotenciación que yo creo que es bastante importante, no solamente en el ámbito eólico, sino también en el ámbito, desde la visión de APA, ¿no?, en el ámbito de todas las minicentrales hidráulicas, que yo creo que es una tecnología súper importante en el ámbito nacional y que hay algunas veces que nos olvidamos de ella, ¿no? Así corriendo me voy casi al otro Real Decreto, al 917. Creemos que ahí, pues bueno, era una actualización que tenía que venir a ese Real Decreto ya tan conocido dentro del sector, ¿no?, como es el 413 del año 2014. Y bueno, sí que hemos visto ahí ciertos puntos que vienen a beneficiar sobre todo el ámbito del almacenamiento, las hibridaciones, con esa nueva prioridad de despacho que se define. La implantación, o por lo menos ya la definición de la implantación del almacenamiento en todas las instalaciones que están todavía bajo el sistema RECORE, que ahí, pues, oye, lo beneficia aún más y lo especifica cómo se pueden llevar a cabo. Y yo os diría que hasta ahí un poco mi intervención inicial, para poder dejar también al resto que... Fantástico. Bueno, pues me has leído la mente, porque evidentemente iba a trasladar la misma cuestión, en este caso a la Asociación Empresarial Eólica, porque, bueno, pues también como fuente renovable, ¿no? ¿Qué nos aportas por tu parte, Juan de Dios? Bueno, pues de nuevo, en primer lugar, agradeceros que hayáis pensado en nosotros para estar en esta mesa, agradecer a la organización que cuente con la Asociación Empresarial Eólica. Pues como comenta Javier, realmente para nosotros el hecho de que se haya introducido esa normativa introduce ciertos cambios. Muchos de ellos son, vamos a decir, prometedores. Claro, ahí vemos, desde luego se ve un antes y un después desde que ocurrió el apagón, porque hablamos de los reales decretos, pero tampoco nos olvidemos que el PO 74 misteriosamente surgió justo después
o muy poquito después, cuando era una normativa que estaba atascada desde hacía bastante tiempo, ¿no? La cuestión es, independientemente de cómo se produzca, yo creo que es importante que esos cambios al menos se empiecen a mover. Lo que valoramos de este Real Decreto del 997 fundamentalmente es que introduce, pues, vamos a decir, ciertas promesas de aceleración pues, a nivel administrativo, da mandatos tanto al operador del sistema como al organismo regulador, la CNMC, para que trabajen en una mejor regulación de los procedimientos de conexión, de los servicios de ajuste. O sea, de alguna manera plantea un escenario en el cual la situación estará un poco más clara a nivel técnico operativo, pero no la aclara per se. Hay dos cosas. Una es que evidentemente un Real Decreto no puede tener todo el detalle, aunque pueda haber sido más o menos ambicioso en términos de objetivos. Y la otra es que, claro, hay que desarrollar normativa o procedimiento de operación, incluso más que procedimiento de operación, en algunos casos especificaciones de detalle que son necesarias. Para nosotros, puntos importantes, es cierto que facilita la tramitación del almacenamiento, lo cual pues, puede ser interesante para determinadas instalaciones. Quizá para nosotros hubiera sido más importante que hubiese un poco más de ordenación en el sentido de cuáles son los objetivos del almacenamiento, cómo se debe implementar y demás, ¿no? Por otro lado, para nosotros es importante, clave, la repotenciación. A día de hoy pues hay algo más de 2 gigavatios de eólica por encima de 25 años y algo más de 10 por encima de 20, lo cual significa que dentro de muy poco, si no decir, pues anteayer ya deberíamos haber empezado a repotenciar de una manera más intensiva. Sin embargo, a día de hoy, repotenciar un proyecto en general cuesta casi más que hacer un proyecto nuevo. Creemos que este Real Decreto, aunque de nuevo podría haber sido más incisivo, más ambicioso, pero dado que no pueden cambiarse determinadas cosas de nivel de Real Decreto Ley, pues al menos introduce la hoja de ruta que, bueno, pues facilita en cierta manera o da unos objetivos y una facilitación que habrá que ver. Y otro punto interesante para nosotros es la agilización de los permisos y de la tramitación administrativa, especialmente lo que se refiere a la autorización de explotación. Porque, bueno, pues en principio, tanto para proyectos I+D como para proyectos en los cuales existen, le llamaríamos prototipos, pero son máquinas que están certificadas, simplemente máquinas de tecnología más moderna que aún no hayan pasado las pruebas del NTS, ¿no? Sí que es cierto que introduce un procedimiento que podría facilitar y acelerar esa tramitación y, sobre todo, quitarle riesgo. O sea, yo creo que el punto positivo es que si se aplica como pensamos que debería, todo lo necesario para hacer esa tramitación hasta la autorización de explotación sería responsabilidad del promotor, ya te eliminaría esa influencia de terceros. Pero de nuevo, pensamos que requiere trabajo y requiere todavía mucho desarrollo. Fantástico, pues muchísimas gracias, Juan de Dios. Veo en el fondo que Héctor estaba asentando muchas de las cosas que estabas trasladando, pero contigo iré luego, porque antes quiero hacer una parada en Ángel Colmenarejo, el representante de AFBEL, de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico, porque claro, estamos hablando, ¿no?, de nuevas tecnologías y aquí seguro que tenéis algo que contarnos desde AFBEL. Pues efectivamente, muchas gracias, Lorenzo, por la invitación a esta mesa de debate tan interesante. En la presentación de Pascual, la verdad es que nos ha adelantado muy bien cuál es el paradigma actual que tenemos del sector eléctrico, ¿no? Venimos de una generación centralizada y síncrona y pues hemos pasado a una generación descentralizada, renovable, y no solamente generación, sino que nos encontramos pues con soluciones como condensadores síncronos, almacenamiento, incluso ya empezamos a hablar de almacenamiento hibridado con volantes de inercia. Pues con este nuevo paradigma pues es bastante evidente que no podemos seguir gestionando las redes como lo hemos hecho hasta ahora. Y esto implica que necesariamente tenemos que llevar una mayor digitalización de las redes. ¿Qué barreras nos encontramos? Fundamentalmente son barreras normativas, actualmente yo creo que no hay ningún marco regulatorio en el que se refleje claramente o se reconozca estas inversiones necesarias en la digitalización de las redes. Y volviendo a tu pregunta, pues desde AFBEL, con la presentación de este nuevo Real Decreto, la verdad es que lo vemos con buenos ojos. Yo creo que damos una visión optimista, en particular en el artículo 4, que menciona dos cosas que son muy interesantes. Una es que pide mayor monitorización de las redes
y una mayor coordinación entre las empresas transmisoras y distribuidoras a la hora de planificar la red. Y para hacer esto necesariamente es tener una red bastante más digitalizada de lo que lo tenemos hasta ahora. Por tanto, repito, buenas noticias, pero creo que todavía también queda mucho camino por hacer en aras de la digitalización de la red. Fantástico, pues muchísimas gracias, Ángel, y bueno, lo prometido es deuda. Héctor, empalmo esta primera pregunta y a continuación te traslado también una segunda, y es, bueno, pues afrontamos, ¿no?, por un lado retos técnicos, pero también regulatorios, y cómo podemos avanzar en ambos aspectos, ¿no? Pero empieza primero por una primera valoración y luego avanzamos con esto. Bueno, pues mi valoración es bastante positiva también, pero igual que mis compañeros con matices, ¿no? Por una parte, a la fotovoltaica en particular nos viene muy bien el que se permita tramitar el almacenamiento hibridado con mucha mayor facilidad, porque es una tecnología que encaja muy bien con el almacenamiento en baterías. El almacenamiento en baterías, para que os hagáis una idea, y yo creo que lo vemos aquí en Genera, es un almacenamiento que ha descendido sus costes a hacer una 10ª parte de lo que eran hace 10 años. Entonces, esto unido a que a nivel de proyecto es un proyecto mucho más sencillo de ejecutar, pues es muy fácil hoy en día que si tienes una instalación fotovoltaica, poner baterías. Y es casi más barata la batería que la fotovoltaica. Entonces, estos avances regulatorios que han permitido facilitar el incorporar baterías dentro de proyectos fotovoltaicos, pues es muy beneficioso para nuestro sector. Y creemos que lo va a ser también para la red. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final esta hibridación va a permitir más tarde incorporar grid forming de forma más sencilla, y también, bueno, pues va a permitir optimizar la red o aprovecharla al máximo, porque al final un almacenamiento hibridado lo que permite es que la inyección de la fotovoltaica se distribuya durante más horas y en aquellas horas en las que la red lo necesita más, y poder almacenar la batería la energía que hay en esos momentos en los que hay vertidos técnicos, o sea, en los que no cabe la red, ¿no? Entonces, nuestra visión es bastante positiva, pero es verdad que, por ejemplo, la nueva definición de potencia instalada, pues, como decía Javier, queda muy acotada, no queda claro exactamente la aplicación en qué ámbito y en qué tiempos. Parece que es en los proyectos que ya están en tramitación. Bueno, ¿por qué no en todos? ¿No? ¿Por qué no en todos los ámbitos? O sea, al final está muy constreñido estas ventajas en algunos aspectos. Respecto a la legislación futura, bueno, yo creo que en España ahora tenemos una serie de paradojas. Tenemos un elevado interés por atraer demanda, por atraer nueva industria, que viendo la gran instalación de renovables quiere instalarse en nuestro país, porque al final es electricidad barata. Un panel fotovoltaico en España produce el doble que en Alemania, y lo produce mejor, porque lo produce distribuido en más horas. O sea, no es una cuestión solo de magnitud, sino que además es una cuestión de que requiere ese mismo panel fotovoltaico requiere menos baterías en España que en Alemania, ¿no? Entonces, eso implica que a futuro prevemos unos precios de electricidad muy baratos, atraen demanda, y nos encontramos con la paradoja de que, a pesar de que tenemos menos consumo eléctrico que teníamos, por ejemplo, en 2008, las redes nos dicen que están congestionadas. ¿Qué pasa? Que, bueno, que lo que es la capacidad técnica de la red no es lo mismo que lo que se ve luego reflejado a través de la regulación, ¿no? Como veíamos con el apagón, la regulación llega mucho más tarde que la tecnología. O sea, tenemos unas redes que podemos aprovechar mucho mejor de lo que venimos aprovechándolas. Tenemos unas redes que durante gran parte de las horas están muy desaprovechadas y tenemos que aprovecharlas mucho mejor. Y entonces, como decía mi otro compañero de mesa, hay que digitalizar las redes. Hay que digitalizar las redes y acompañarlo de una regulación que, a través de, por ejemplo, permisos de acceso flexibles, te permitan aprovechar al máximo esta red. O sea, que esta nueva demanda que llegue no tenga que esperar unas caras inversiones de red de aquí a 5, 6 años, etcétera, que por supuesto habrá que hacerlas, sino que la red actual la podamos aprovechar mucho mejor. ¿Por qué? Porque según el nivel de tensión, por ejemplo, en baja tensión, el aprovechamiento de la red es en torno a un 8%, en media tensión sí que llega al 50%, pero ¿eso qué implica? Que tenemos el 50% de la red de las zonas industriales sin aprovechar. Bueno, pues hay que digitalizar las redes para que, a través de estos permisos de acceso flexibles, que no es más que decirte, oye, te permitimos conectarte, pero no vas a poder conectar siempre a tope. A veces vas a tener que consumir un poco menos. Bueno, no pasa nada, dime cuándo y yo adapto mi modelo de negocio para poder funcionar en esos momentos. Bueno, pues
esos permisos de acceso flexible son esta regulación que es necesaria que se acelere, y luego también otras piezas de la regulación que son muy necesarias pues, para seguir permitiendo que siga instalándose mucho almacenamiento de todo tipo, que sea de baterías, que por supuesto es que la fotovoltaica nos viene mejor, pero por supuesto también bombeos, por supuesto también almacenamiento térmico en industria, de todo tipo. Fenomenal. Bueno, pues es un momento indudable porque estábamos hablando de cómo podemos avanzar en todos estos nuevos aspectos, tanto en el ámbito técnico como en el regulatorio. Y David Jiménez, desde ACME, ¿cómo veis, ¿no?, estos retos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues los vemos con, vamos a decir, esperanza, en el sentido de que ofrecen, o sea, lo que son los fabricantes de material eléctrico, pues tienen esa capacidad de responder a estos retos tecnológicos, por ejemplo, en materias como la flexibilidad, aportando pues baterías que sean estaciones de carga que sean bidireccionales, o sistemas de alimentación ininterrumpidos que sean programables, también dentro de un reto que después entraremos un poco más a detalle, que es el tema de las protecciones. El hecho de que, como antes en este caso pues Pascual nos ha explicado cómo ha cambiado la morfología de la red y demás, pues esto obliga a que las protecciones también deban evolucionar para adaptarse a este nuevo paradigma. Como no, ya se ha dicho, el tema de la digitalización es obligatorio, necesario, el hecho de que se pueda monitorizar, y cuanto más en tiempo real mejor, pues todo lo que pasa, tanto en la red de transporte, pero también en la red de distribución. Porque la red de distribución, en este caso, los DSOs, los operadores del sistema de distribución, deben conocer qué es lo que está pasando, porque, como después veremos, la red de distribución y los consumidores también está cambiando el perfil. Y, como no, en la propia capacidad de la red. Héctor comentaba pues que esta red también necesita de reforzarse, de refuerzo, pues claro, evidentemente con sistemas de aparamenta o conjuntos de aparamenta, con sistemas de conducción de cables o sistemas de cableado también, pues todo esto son cuestiones que es importante que se pueda, utilizando esta legislación, estos retos legislativos que comentabas, pues que se puedan aplicar dentro de lo que es el sistema o el conjunto del sistema eléctrico. Fantástico, muchísimas gracias por esta primera aportación. Y claro, todas estas innovaciones y a todas estas nuevas reglamentaciones, quienes también se ven totalmente expuestos, Fernando, buenos días. Buenos días. Es el colectivo de los instaladores. Tú, bueno, perteneces, ¿no?, a la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España, a FENIE, y en este sentido, ¿cómo valoráis también y cómo veis estos retos, ¿no?, constantes a los que estáis expuestos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a FENIE, a esta mesa redonda. Y te puedo decir que en cuanto a los retos técnicos y regulatorios, en cuanto a los técnicos, nosotros dándole un enfoque más a lo que nos afecta dentro del colectivo de los instaladores, pensamos que los gestores de red deben asegurar el funcionamiento de los sistemas conectados a estas redes durante toda su vida útil, ¿no? Para ello, lo que necesitamos es que ellos se hagan cargo de verificar que todas estas instalaciones disponen de los certificados de instalación y de contratos de mantenimiento para garantizar este funcionamiento durante toda la vida útil de las instalaciones. En cuanto al tema regulatorio, consideramos fundamental en avanzar garantizando el perfecto funcionamiento del proceso de acceso y conexión, ¿no? En el decreto 1955/2000, que vincula el cumplimiento de los plazos, y en el 997/2025, que habla de la retribución a los gestores que reciben por el desarrollo de su actividad, creemos que esto incentivará a que los gestores realicen su trabajo de una forma más eficiente y que los retrasos que actualmente tenemos en todos los expedientes de acceso y conexión, de alguna forma se agilicen, ¿no? En la misma línea, consideramos fundamental que
próximos pasos regulatorios se avancen en los canales de comunicación, que son muy malos actualmente en relación con los gestores de red, ¿no? Lo que pensamos es que avance a tener ya una comunicación más directa con estos gestores y que podamos hacer unas tramitaciones ya más a modo telefónico que como actualmente se están realizando. Esto es lo que realmente agilizaría mucho los procesos en todos los trámites de acceso y conexión. Pero bueno, pues precisamente, y te agradezco que hayas introducido el tema de los procesos, ¿no?, de acceso y conexión a la red, porque es algo donde además FENIE ha sido muy batalladora, ha sido un gran impulsor de dar luz, ¿no?, y poner sobre todo plazos concretos. Y precisamente en el Real Decreto 997 ya se establece, ¿no?, si no me equivoco, un periodo mínimo de entre 5 y un máximo de 80 días, dependiendo del punto del que se trate, ¿no? ¿Qué implica esto en cuanto al avance y desarrollo de esas nuevas instalaciones? Bueno, esto lo que implica es que al final, cuando nosotros vamos a realizar una nueva instalación y realizamos el trámite del expediente de acceso y conexión, de alguna forma lo que estamos es conociendo cuándo va a estar esa instalación ya operativa. Ese es el primer punto, ¿no? Los plazos están definidos. Lo que ocurre es que, aunque estén los plazos definidos, lo importante es, primero, que el gestor de red cumpla esos plazos, pero por otra parte, que la administración monitorice y haga el control de que esos plazos se están cumpliendo, si no estamos en el mismo punto de partida, ¿no? Y luego, insisto, en crear un canal telefónico para que el gestor de red, o que el tramitador del expediente o usuario tenga un acceso con el gestor de red y poder agilizar todos estos trámites. En conjunto, los plazos están claros, el seguimiento le corresponde a la administración y luego con un canal de comunicación diferente al actual, creemos que se puede agilizar mucho todos estos trámites que al final van en el mismo camino que todo el resto de elementos que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, conocer y tener claro, ¿no?, un horizonte temporal y sobre todo tener, hablando de acceso y conexión, acceso también, ¿no?, a un interlocutor claro. A un interlocutor claro, exactamente. Que hablen todos el mismo idioma y que no cada gestor de red te solicite temas distintos para un mismo expediente o una misma obra en distintas provincias. Bueno, pues muchísimas gracias también, Fernando. Javier, te veo que no estás totalmente seguro, ¿no?, de que se vayan a cumplir estos aspectos que comentaba Fernando, pero bueno, voy a cambiar de tema porque también habéis sido protagonistas dentro de estos nuevos reales decretos. Red Eléctrica acaba de habilitar ahora, ¿no?, recientemente, a las primeras renovables para participar en el control de tensión, concretamente el procedimiento de operación 7.4, y bueno, pues también me gustaría una valoración desde el punto de vista de APA, Javier. Bueno, aquí solo por arrojar algunos datos iniciales, ¿no? En lo que vamos de año, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, según datos oficiales, ¿vale?, con cálculos que hemos podido ir realizando, tenemos unos vertidos renovables en el ámbito de la eólica como en fotovoltaica ya superando el 17%, ¿vale? ¿Qué estamos diciendo? Es decir, estamos casi perdiendo una quinta parte de todo nuestro potencial eólico y nuestro potencial fotovoltaico, única y exclusivamente, primero, porque no hay demanda, ¿de acuerdo? Porque esa demanda no se está incrementando al mismo ritmo que yo creo que el sector requeriría, y en ese ámbito, pues bueno, ha habido ciertos vertidos desde el punto de vista también técnicos por parte del operador del sistema. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hemos visto el 1 de octubre una comunicación respecto al cambio de operativa, ¿no?, en el ámbito también de las rampas, en donde, bueno, pues casi que todos los beneficios que puedan aportar las renovables, de toda la rapidez que aportamos al sistema, pues de repente nos dicen que tenemos que ser más lentos, ¿no? Y como que estamos distorsionando un poco su operación. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente eso, pues oye, repercute en mayores emisiones, repercute en que la participación y la integración de renovables sea menor y oye, yo creo que todos hemos puesto encima de la mesa pues casi
todo lo que sea necesario para poder ver cuáles son esos problemas, intentar solucionarlos, pero siempre desde un punto de vista de una transparencia por parte de todos los organismos y todos los participantes en el sector, ¿no? Ahí hemos visto y hemos conocido, pues tras el 28 de abril, el suceso del apagón, pues es verdad que venía una actualización del PO 7.4, una actualización que a nuestro entender pues debería de haberse dado en el año 2020-2021. ¿Por qué? Por el motivo fundamental, sobre todo el despliegue de la fotovoltaica ha venido en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Si ya toda esa fotovoltaica hubiese venido ya pudiendo haber participado en este procedimiento de operación, nos hubiésemos evitado muchos problemas, ¿vale? Y justamente, sobre todo, casi una parte de la, ¿cómo decirlo? Después del 28 de abril se nos ha puesto en el foco de las renovables como que éramos uno de los posibles problemas. Y es todo lo contrario. Somos uno de los mayores solucionadores de los problemas que hay ahora mismo en la red, ¿no? Pero eso hay que articularlo, eso aquí hay que regularlo y en ese ámbito, pues bueno, hemos visto la adaptación del 7.4. Por nuestra parte, oye, evidentemente es muy positivo, pero ahora tenemos que ponerlo en marcha. Han salido ciertas informaciones por parte de Red Eléctrica en una nota de prensa hace 2 semanas y media, 3, que ya la verdad que se me va olvidando los días, ¿no? Porque es verdad que cada día aparece una cosa nueva, en el que ya las primeras instalaciones, los primeros proyectos se están empezando a habilitar. Según nuestra experiencia con ciertas empresas, no está siendo una habilitación fácil. Por nuestra parte, pues sí que nos gustaría que pudiera ser mucho más sencillo de lo que está siendo a día de hoy. Entonces, bueno, lleva a cabo o se tiene que llevar a cabo una programación importante, un cambio de programación importante en ciertos PLCs, y esto es como todo. Ahora de repente nos tenemos que ir habilitando todo el sector, creemos que los tecnólogos son los que son, y bueno, y ahora pues estamos primero en una fase, primero de hacer las pruebas internas, ¿vale? En los proyectos, y luego a posteriori ver cómo se puede llegar a implementar, pero lo dicho, todos los tecnólogos pues son casi ciertas empresas que todos podemos llegar a conocer, y habrá una lista de espera importante, con lo cual no creemos que vaya a ir demasiado rápido toda esta habilitación. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues igualmente de interesante me parece también el punto de vista que desde la Asociación Empresarial Eólica podéis trasladar a este respecto. Bueno, hay muchas cosas en las que coincidimos con lo que ha comentado Javier. Por una parte, a nivel regulatorio, hay un punto que es que para nosotros sería clave, y es asegurar la transposición de las directivas europeas. A día de hoy, para empezar, la Red 3, creo que es la 2022/2413/UE, ya establece mecanismos de aceleración de la tramitación administrativa, mecanismos de simplificación, plazos, ese tipo de cosas. Cuanto más antes y de forma más consistente podamos transponerlas, más se facilitará. Yo creo que pueden ser palancas de facilitación. En cuanto a la parte más técnica, más de estabilidad, regulación, ahí lo que estamos viviendo es una especie de viaje así un poco iniciático / odisea, que bueno, pues a raíz del apagón hay cosas que de repente pues han salido, cosas que se han acelerado, y pensamos que todavía, de nuevo, pensamos que quedan todavía mucho que desarrollar para que eso se comporte de una forma estable, predecible y robusta. Como bien decía Javier, o sea, parece como que en el apagón se ha señalado mucho a las renovables como posibles causantes y demás. Las renovables al final lo que han hecho ha sido operar de la manera que el sistema les estaba exigiendo. Ya habíamos visto en la presentación anterior pues que tenemos una condición de operación, factor de potencia fijo. Eso ya directamente indica que cuando te bajas la potencia por algún motivo ya no das más reactiva, ergo ya no contribuye a subir la tensión, que por otra parte además es local, ¿no? Con lo cual es una cosa un poco extraña. Lo que hemos ido viendo es, efectivamente, ha habido una mayor orientación hacia el tema de control de tensión. Ha salido el 7.4, vamos a decir que ha salido quizá un poco rápido, era una... Bueno, no me voy a centrar en eso, pero ha salido de forma que todavía hay que trabajar mucho, por ejemplo, a nivel de especificaciones. Comentabais el tema de las habilitaciones de instalaciones. Todavía hay varios aspectos técnicos que no están del todo claros para la propia habilitación. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no hay una habilitación masiva? Las dos preguntas que yo me haría es, ¿realmente tenemos el
los mecanismos y el entorno para hacer una habilitación masiva. Y la segunda es, ¿realmente hace falta una habilitación masiva o tiene más sentido orientarse en los puntos en los que realmente está habiendo problemas, nodos en los que se detectan más problemas de sobretensión o más problemas de congestión, empezar por ahí y favorecer que eso se vaya proporcionando por ahí, como ocurre con los mercados zonales de capacidad? Hemos visto alguna reacción, como pueda ser el tema de las rampas, que curiosamente sobre el papel está hecha para tranquilizar, ¿no?, la respuesta de renovables que a priori pueden dar una respuesta más rápida al sistema, y paradójicamente afecta a las que están sujetas a TED 749, que son las que mejor respuesta rápida pueden dar, son las que tienen reguladores rápidos de tensión y de corriente. Con lo cual ahí hay una cosa que yo quizá lo puedo ver como un primer paso de, bueno, seguimos en operación reforzada, es decir, esto desde luego no debería ser una foto de cómo debería estar operando el sistema, eso desde luego, y ahora queda ese viaje de cómo desarrollamos el PO74. Lo primero, desde luego la habilitación tiene que ser más ágil, pero para eso yo creo que hay que dar una visibilidad técnica realmente a todos los actores y las empresas sobre qué tienen que hacer, cómo van a poder operar, si realmente qué tipo de compensación pueden esperar en ese sentido, cómo se pueden comportar esas penalizaciones. Yo creo que ahí hay todavía mucha incógnita. Creo que se mencionaba en la presentación anterior que todo eso, aunque es un tema técnico, también se traduce, por supuesto, en que una empresa no toma una decisión si no tiene un caso de negocio. Si el caso técnico no está del todo claro, mucho menos lo estará el de negocio. Entonces, ahí es muy importante que se desarrollen esas, por una parte, procedimientos y especificaciones técnicas de detalle a nivel operación, y también tomo la palabra a nivel de monitorización. También es muy importante que el sistema cada vez va a ser más inteligente, va a tener más datos, va a tener una mayor capacidad de proceso y de reacción, y eso también nos convierte, por una parte, en tener una mayor necesidad de computación, de comunicación y de seguridad. Para nosotros también es clave la ciberseguridad. Esto es una infraestructura crítica. No podemos exponernos a que en un momento dado pues tengamos una vulnerabilidad por esa vía. Y luego ya mirando a futuro, o sea, primero vamos a esperar a ver si conseguimos que funcione bien el grid forming, que por cierto, el control de tensión, siempre hablamos de control de tensión en tiempo real. El control de tensión, la prestación básica, eso pues ya existe, sabemos lo que hay, sabemos sus debilidades, pero es el tiempo real en lo que hay que trabajar. Y luego ya pues más a largo plazo empezaríamos a hablar de grid forming, que claro, se habla mucho, pero ahora mismo lo que ha salido es un papel de recomendación por parte de ENSOE con requisitos. Y aquí, de nuevo, insisto, es clave que esa definición de requisitos sea correcta y sea completa. Yo soy ingeniero de sistemas, o por lo menos es un poco mi background, y tiendo mucho a utilizar esos palabras, pero en el fondo no deja de ser los requisitos tienen que definir correctamente la solución de una forma completa y totalmente no ambigua. En este momento lo que sabemos es, o lo que se nos está contando es, ¿qué es grid forming? Claro, evidentemente vamos a intentar dejar de operar como fuentes de corriente y empezar a operar como fuentes de tensión. Y yo, bien, perfecto, pero ¿con qué capacidad? Porque una cosa es cambio el control y otra cosa es qué me vas a pedir después. Es decir, sobre el papel, cualquiera de nosotros tiene un vehículo que puede ir a 80 por una autopista. La cuestión es si te piden que te puedas incorporar en menos de 2 segundos o te dejen incorporar en 15. No te vale lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones técnicas es clave, y también, por supuesto, la habilitación, comunicación, etcétera, que haya un diálogo muy directo, muy continuo, entre todos los actores que estamos involucrados para que precisamente ese sistema pues, pueda operar de forma sostenible, ¿no? Y que sea un sistema y un ecosistema, que es de lo que se trata. Fantástico. Y perdón que me he extendido mucho. No, pero siempre interesante, Juan de, muchas gracias. David, voy a ir contigo, pero no quiero dejar de escuchar las apreciaciones de Héctor, del representante de UNEF, porque claro, rampas, control de tensión, grid forming, nos vienen unos tiempos apasionantes, ¿no? Sí, la verdad es que me han gustado mucho las aportaciones de Juan de Dios y de Javier, porque bueno, suscribo todo lo que han dicho, y me gustaría contextualizar un poco, también en el marco de lo que hemos escuchado de los ponentes anteriores de la universidad, de dónde venimos con esto del control de tensión, ¿no?
Y hasta ahora el control de tensión lo aportaban las centrales síncronas, y lo aportaban a través de un mecanismo que tiene red eléctrica, que son las restricciones técnicas. Las restricciones técnicas es un poco el cajón desastre. Ahí, cada vez que red eléctrica tiene una cuestión, sobre todo local, que tiene que resolver, ¿no?, una congestión, etcétera, pues lo resuelve a través de restricciones técnicas. En 2019 las restricciones técnicas nos costaban al conjunto de los consumidores 250 millones. El año pasado fueron 2.500 millones y este año llegarán a los 4.000 millones. O sea, se han encarecido mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez había menos gente que podía resolver estas situaciones. ¿Por qué? Pues no porque técnicamente no podamos. Las renovables pueden aportar esta solución, pero la regulación que Red Eléctrica propuso en 2020, este procedimiento de operación 7.4, pues no se aprobaba. Y pedíamos que se aprobara, pero no se aprobaba. Y entonces la CNMC decía, bueno, pero podéis hacer un proyecto demostrativo para ver qué tal. Y es muy interesante este proyecto demostrativo. Se hizo en 2022, los resultados del mismo, yo recomiendo a todo el mundo que los consulte, porque, por ejemplo, reflejan cómo las centrales térmicas ofertaban a más de 1.130 euros, mientras que las tecnologías basadas en electrónica de potencia pues pueden ofertar este mismo servicio a 60 céntimos, a 20 euros. O sea, hay diferencias sustanciales. Aquí no solo hablamos, hay una cuestión técnica, pero es una cuestión que luego repercute en los dineros, ¿no? Entonces, creo que ese contexto es muy importante. Y entonces yo creo que no solo, es verdad que la implantación está siendo bastante lenta, pero creo que cuando se termine de implementar, no solo vamos a tener un sistema eléctrico mucho más robusto, sino que vamos a tener un sistema eléctrico pues que va a ser barato, o más barato en ese sentido, ¿no? Y aquí yo creo que una cosa que sí que me gustaría haber visto en las presentaciones anteriores sería que sacó la red de operadores del sistema europeos, ENSOE, sacó un informe que revelaba unos datos pues, muy interesantes y comparaba cómo era la consigna de reactiva de España y lo que luego daban las centrales españolas, y lo mismo en Portugal, ¿no? Pues lo que pedía aquí Red Eléctrica y lo que se le daba, y lo que se le pedía REN en Portugal y lo que se le daba. Bueno, si vemos el caso de portugués, pues las dos líneas, lo que pedía y lo que se le daba es casi la misma línea. Pedían que se diera una reactiva y se le daba esa reactiva. En cambio en España no. En cambio en España una cosa es lo que pedía Red Eléctrica de reactiva y otra cosa es lo que aportaban las centrales síncronas. Siempre había un determinado decalaje que sí que se ha explicado. Es el 75% de la muestra, que no es 75% de acertar, es 75% de la muestra. O sea, que puedes luego fallar bastante más, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre la regulación en Portugal y en España? Bueno, pues que en Portugal desde hace años la fotovoltaica y la eólica de más de 1 mega regula tensión. Entonces, como allí regula tensión, pues las desviaciones que hay entre lo que pide el operador del sistema y lo que se le da, pues son casi nulas, y en cambio aquí en España pues son sustanciales. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es importante aprender, no solo que las renovables pueden regular tensión, sino aprender, yo una conclusión más general del apagón, y es que a veces la tecnología va mucho más rápida que la regulación, y lo vemos ahora con gridforming. Gridforming ya hay. Tenemos gridforming, por ejemplo, en Australia. Tenemos distintas definiciones de gridforming en Alemania y en Portugal. Que, por ejemplo, en Alemania pues tiene una pequeña retribución adicional, ¿no? Y entonces, bueno, en España no tenemos. En España estamos esperando a que haya una definición conjunta para toda Europa y ya implantar nuestra propia, una transposición de esa definición europea. Pero bueno, hay que ver cómo avanza la tecnología, ver que es una cuestión que ya es posible y que ya se hace en Australia, y cómo hay zonas de Australia enteras. Claro, Australia es muy grande, entonces hay zonas de Australia que son pues como España, y además son zonas que, siendo tan grandes como España, tiene una red mucho más frágil que la española, porque su densidad de población es menor, sus redes son mucho menos malladas, y entonces pues bueno, pues es una red mucho peor, y aún así esas zonas tienen 100% de penetración de renovable durante algunas horas. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí sí que hay control de tensión desde hace mucho, hay gridforming, hay almacenamiento, y entonces la tecnología sí que ha alcanzado a la situación, ¿no? Y la regulación ha alcanzado la tecnología. Y aquí, bueno, pues todavía estamos esperando. Y una nota adicional. Estas tecnologías de gridforming, bueno, pues vamos por aquí, por todos estos pabellones, y va a haber muchos fabricantes que te digan, yo doy gridforming, ¿no? Vamos a fabricantes chinos, etcétera, y dicen, yo doy gridforming. Bueno, pero habrá que ver efectivamente, como ha dicho Juan de Dios, exactamente a qué te refieres, cómo lo defines tú. Y aquí tenemos fabricantes españoles como Ingeteam y Power Electronics que dan unos estándares muy elevados. Y por ejemplo en Australia
hay veces que solo cumplen estos fabricantes españoles como Power Electronics e Ingeteam. Entonces, qué interesante, porque haciendo que nuestro sistema eléctrico sea más robusto, además promocionamos la industria nacional, promocionamos ese know-how que nosotros tenemos y que en otros sitios nos van copiando, pero más lentamente. Entonces, bueno, pues este es un poco mi aporte en todo esto. Pues en ese sentido, seguro que los fabricantes, ¿verdad?, estáis encantados, ¿no?, de que estas redes más fuertes, más resistentes, como bien decía Héctor, sirvan también como caso de éxito para luego aumentar esas exportaciones en otros países donde podemos seguir avanzando. En este sentido, David, bueno, ya hemos visto, ¿no?, la red eléctrica, la industria, el terciario, el residencial, requieren cada vez más equipamiento inteligente y soluciones más avanzadas, y ya lo avanzabas tú antes también, cómo está evolucionando las tecnologías de protección, de automatización y gestión, ¿no?, para responder a cada necesidad. ¿Qué nos cuentas de esto? Bueno, pues yo creo que en la conferencia magistral ha quedado muy claro. Pascual nos explicaba cómo ha cambiado el paradigma, dijéramos, de lo que es el sistema eléctrico. Hasta hace poco el flujo de la energía eléctrica era unidireccional. Desde grandes centros de producción, como se nos ha explicado, se transportaba y distribuía hasta los consumidores que estaban conectados a esa red eléctrica. Pero esto ahora, con el almacenamiento, con el autoconsumo, con el vehículo eléctrico, con las baterías secundarias o baterías estacionarias, esto ha cambiado de forma que ahora el consumidor puede convertirse en un productor de energía, que es el concepto del prosumidor. Entonces, a partir de ahí, eso requiere que cambie todo lo que es el concepto en muchas cuestiones. Por ejemplo, como se ha comentado, pues el tema de la tecnología que se utiliza para las protecciones. Ahora se empiezan a introducir tecnologías basadas en semiconductores, pero también un concepto que cada vez se está extendiendo de forma progresiva, que es las microredes en corriente continua, porque esto ayuda a que se eviten o se mejoren las pérdidas, dijéramos, dentro de esa propia red. Claro, todas las instalaciones que estén conectadas directamente a una microred en corriente continua tienen que tener adaptadas las protecciones para poder funcionar en corriente continua. Y lo que hemos dicho, este cambio de paradigma se tiene que sustentar en una red muy grande de instalaciones existentes. Estas instalaciones existentes tienen que ser capaces de hacer frente a esta bidireccionalidad de la energía, y no solamente en lo que es el flujo energético, sino sobre todo también en las protecciones, porque justamente esa bidireccionalidad está añadiendo nuevos riesgos que hasta ahora no estaban contemplados y que tienen que estar previstos para que las protecciones sean efectivas. La protección contra el choque eléctrico, que al final es lo que un gran eje que sustenta toda la cuestión, dijéramos, de la seguridad eléctrica, pues tiene que seguir funcionando. Y se ha comentado en bastantes ocasiones la necesidad de la digitalización, el uso de los datos, que cada vez la alineación entre la producción y la demanda deben ir cada vez gestionadas de forma más dinámica. Eso al final pues necesita de esos sensores, de esa monitorización, de esos equipos de comunicación. Y se ha comentado de forma pero yo quiero volver a enfatizar la importancia de que todos esos equipos deben cumplir con los estándares de ciberseguridad y resiliencia que está marcando la legislación. Desde un tiempo en esta parte se está legislando bastante en este sentido. Es muy importante que todos los equipos cumplan con esos estándares que se está legislando por parte de la Administración. Sí, indudablemente, y más aún en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Ángel, desde AFBEL, ¿cuál es tu aportación a esta cuestión? Bueno, pues es evidente que los fabricantes de equipo eléctrico no somos ajenos a la evolución tecnológica, ¿no? En este sentido, yo que estoy en Arteche hace más de 20 años, yo cuando entré en Arteche solamente hablábamos en
kilovoltios y kiloamperios, y hoy vas por Arteche y se habla también de megabytes, y es raro el fabricante eléctrico que no tiene un laboratorio de ciberseguridad en sus instalaciones, y esto pues da una pista de hacia dónde estamos evolucionando los equipos eléctricos. Se ha comentado mucho todo el tema de la digitalización. Bajo mi punto de vista, yo creo que hay una meta final en esta parte de la digitalización, que es llegar a conseguir un gemelo digital de toda la red, ¿eh? Entonces, la digitalización implica pues cambios e inversiones tanto en hardware como en software. Es una tecnología que es escalable, con lo cual esto quiere decir que no hay que pasar de 0 a 100 en un día, ni mucho menos, sino que de lo que se trata es que año tras año vayamos digitalizando más las redes, como digo, bajo mi punto de vista, hasta llegar a esa meta de tener un gemelo digital de toda la red. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Lo ha dicho muy bien David, vamos a tener que sensorizar todos los equipos. Con la sensorización pues vamos a tener mayor gestión eficiente de los mismos y también vamos a tener, nos podemos anticipar a posibles fallos de estos equipos. Pero a la hora de sensorizar lo que nos va a ocurrir también es que vamos a tener que gestionar una gran cantidad de datos, con lo cual ya tenemos que apoyarnos en plataformas tipo Edge and Cloud Computing, y todo esto a futuro no tenemos ninguna duda de que la inteligencia artificial pues va a tener un papel muy importante pues en programas de tipo mantenimiento predictivo o gestión de ciclo de vida de activos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, otros temas en los que también estamos trabajando los fabricantes de equipo eléctrico es la virtualización de estos equipos. Y todo esto que estoy comentando no es ciencia ficción, ¿eh? De todo esto hay proyectos pilotos en marcha y con muy buenos resultados, ¿eh? Entonces, yo como conclusión te diría que la evolución que estamos teniendo en los equipos eléctricos, o una de las evoluciones, es en aras de tener la red más digitalizada. Fantástico, Ángel, muchísimas gracias. Claro, todas estas innovaciones y la digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial en todo este tipo de instalaciones, Fernando, me lleva también a ese nuevo reto para vosotros. Correcto, ¿no? sí. Bueno, hemos estado hablando aquí de productos, de tecnología. La tecnología la tenemos, los instaladores son capaces de instalarla. Hemos hablado se ha comentado por parte de mis compañeros que los usuarios ya son productores, son generadores, ¿vale? Todo esto lo que a nosotros nos lleva es a que hay que fomentar el mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad industrial en estas instalaciones, porque si no, toda esta tecnología que va a un usuario que no es su día a día, se va a convertir en productos que van a estar desprotegidos, porque la protección nadie verifica que aún sea correcta, equipos que van a funcionar mal o que no van a comunicar. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros desde FENIE sí que hemos trabajado en el borrador del reglamento electrotécnico de baja tensión, que ahora está en manos del MINTUR en tramitación, para de alguna forma, digamos, hacer una obligatoriedad de contratos de mantenimiento para garantizar la seguridad industrial en las instalaciones críticas para nuestra sociedad, de tal forma que tecnológicamente avancemos, pero que no haremos un avance muy rápido para luego tener un parque de equipos que están en desuso o que no están operando correctamente. Ese es el punto de vista. Cuestión además esta del contrato de mantenimiento, que ya hemos hablado en algunas ocasiones y que, bueno, pues además generaría mayor ingreso en caja, ¿no? Por una mayor actividad económica. Al final todo esto lo que te va a llevar es menos intrusismo, con lo cual más profesionales en el sector y menor economía sumergida. Bueno, pues continúo contigo porque, claro, esas innovaciones a las que os enfrentáis los instaladores, pero no sé si todas estas novedades son bienvenidas por parte de los clientes. Cuando llegáis a afrontar, a realizar una instalación, ¿qué barreras os encontráis los instaladores? Fernando. Bueno, desde el punto de vista del colectivo de las empresas instaladoras, no hay unas barreras porque desde la parte de los fabricantes, normalmente el escenario ha cambiado, ¿no? Antes un fabricante, los productos eran más sencillos y necesitaban menos formación. Actualmente necesitan formación y los mismos fabricantes muchas veces se están dando ese servicio postventa y se están adaptando a este cambio tecnológico, ¿no? Vale, de todas formas, nosotros a nivel más regulatorio
lo que intentamos trabajar es el tema de las casuísticas, sobre todo en los gestores de red. Vale. Tema, por ejemplo, cuando nos exigen protecciones voltimétricas de máxima tensión homopolar, que algunos gestores te piden, y que lo único que se está consiguiendo con esto es dificultar proyectos, encarecer proyectos y hacer muchas veces que algunos proyectos no sean viables. ¿Vale? Ese es, digamos, lo que nosotros de alguna forma estamos trabajando. Y después lo que buscamos es, con el nuevo cambio del reglamento electrotécnico de baja tensión, es fomentar toda esta transición tecnológica cara a que podamos llegar al objetivo que se plantea, ¿no? Fabuloso, Fernando. Y claro, Real Decreto de Autoconsumo, almacenamiento distribuido. Javier, seguimos teniendo, ¿no?, muchas oportunidades también por delante en este sentido, ¿no? Sí, justo hace un mes, ¿no? Yo creo que conocimos la propuesta ya de borrador, de modificación del Real Decreto 244. Entendemos que ya después de 6 años, ¿no?, de la normativa que nos permitió desarrollar el sector como se ha podido desarrollar, pues oye, yo creo que ya era necesario una revisión, ¿no? Luces y sombras, ¿no? Es lo que podemos decir también de esa propuesta. Sí que vemos que, bueno, es muy... viene a regular mucho más lo que es el almacenamiento distribuido. Creemos que en ese ámbito pues es bastante bueno y yo creo que bastante favorable, que se queda un poco a corto, ¿no? Es decir, todavía no empezamos a desarrollar lo que son los servicios adicionales que puede aportar ese almacenamiento distribuido a lo que es la operación del sistema, ¿no? Si nos fijamos justo, nosotros nuestras estimaciones a final de este año es que ya estamos contando con cerca de 1 gigavatio hora, ¿vale?, de almacenamiento detrás del contador, con lo cual ya empiezan a ser datos importantes que creemos que ya la regulación debería de haber venido con anterioridad, ¿no? Como ya se ha ido comentando, yo creo que el sector y el mercado va mucho más avanzado y mucho más rápido que la propia regulación en muchos ámbitos, y este es uno de ellos. Se fomenta y se quiere regular de mejor manera lo que es el autoconsumo colectivo, pero nosotros nuestra valoración en este sentido es muy clara. Podemos aumentar de 5 a 20 kilómetros a 50, es decir, los que queramos, pero si no hay capacidad de inyección a la red, de nada nos sirve. Es decir, ese autoconsumo va a seguir estando bloqueado, ¿no? Se ha estado hablando en la mesa de, oye, la capacidad de acceso en la parte de demanda pues ha sido la novedad de este año, con los mapas que hemos conocido por parte de las distribuidoras. Estamos a la espera de que podamos conocer esos mapas por parte del operador del sistema de red eléctrica, pero no nos olvidemos en la parte de generación. En la parte de generación siguen totalmente capados, no hay disponibilidad en las redes y, vamos a decirlo, los proyectos que han podido ir saliendo, sobre todo en ámbitos a lo mejor de comunidades energéticas, pues han salido porque tenían ciertas ayudas encima de la mesa, en donde, bueno, ciertos proyectos que nosotros hemos podido ir monitorizando se han tenido que pagar ciertos refuerzos en esas redes de cerca de 15.000 o 20.000 euros. O sea, han salido, pero porque tenían esas ayudas por detrás, ¿no? Con lo cual, luces y sombras, evidentemente es un paso adelante en todo el ámbito de almacenamiento distribuido. Es un tema que parece ser que en muchas ocasiones, como que a ciertos organismos les gusta hablar, pero ven con mucha dificultad de cómo poder llegar a controlarlo, ¿vale? Eso no solamente en el ámbito español, también parece ser que en el ámbito europeo pues está siendo un tema delicado que no saben para llegar a controlar y saber exactamente dónde está colocado, cuál es la capacidad y su potencia, ¿vale?, que pueda aportar, con lo cual, bueno, lo único que sí que pedimos que no se quede en el cajón, como ha sucedido de algunas otras normativas anteriores, como pueda ser ese Real Decreto de Comunidades Energéticas que salió allá por mayo del 2023 y que aún todavía no ha salido, ¿no? Evidentemente esperamos que se pueda poner y que se pueda aprobar esta normativa, esta actualización en el próximo año, pero veremos. Fenomenal. Bueno, pues vamos a afrontar ya, nada, por ir cerrando y por ir terminando, pero David, sí que me gustaría conocer, ¿no?, tu opinión pues al respecto de estas barreras que comentábamos, ¿no?, que se pueden encontrar del tema del almacenamiento distribuido, etcétera. Y luego, pues me gustaría dar paso para cerrar esta ronda a Héctor de UNEF y ya para terminar, bueno, voy a pediros que saquéis la bola de cristal, con lo cual ir dándole brillo, porque vamos a mirar al futuro, ¿no? Venga, David, vamos avanzando contigo. No, muy rápido, la cuestión de lo del almacenamiento distribuido, pues ya se ha comentado bastante
la necesidad un poco de que la regulación o la legislación acabe de entrar más en detalle en muchas cuestiones. Se ha hablado en las ponencias anteriores sobre el almacenamiento hibridado, sobre tener en cuenta, por ejemplo, cómo incluso el almacenamiento distribuido puede ayudar a la propia red de distribución en un momento dado, haciendo de pulmón para dijéramos, descongestionar la red o aportar o inyectar en momentos de subtensiones, por ejemplo. Pero hay otra cuestión que es el almacenamiento distribuido como soporte al autoconsumo. Entonces, esto también genera una cuestión en la cual es importante tener en cuenta toda la, dijéramos, proyección que este autoconsumo, como decía Héctor, ¿no? El hecho de que los precios han bajado a nivel sobre todo de almacenamiento de baterías está haciendo posible que pequeños consumidores, en este caso, puedan instalarse su refuerzo o su batería secundaria, pero esto también pues genera la necesidad de entrar a detalle para ver cómo se protege esa instalación, dónde se puede instalar, dentro, por ejemplo, de un hogar o no. Entonces, todo eso también va a requerir de que se entre a ello a ver cómo se regula. Fantástico, pues muchísimas gracias también. Y Héctor, cerramos contigo. Bueno, antes, justo en la intervención anterior, David comentaba que hemos pasado de un cambio de paradigma en el sistema eléctrico, en el cual hemos ido de grandes generadores conectados a muy alta tensión, bajando hasta el consumidor. Ese no es el único cambio que ha experimentado el sistema eléctrico. También estamos experimentando otros dos cambios más, por lo menos. Uno de ellos es que todos los actores del sistema eléctrico cada vez deben ser más activos, desde el operador del sistema y los operadores de redes tienen que ser no solo propietarios de activos de distribución, de redes de distribución, sino tienen que ser verdaderos gestores de las redes de distribución, y es un cambio de paradigma muy importante que implica la digitalización que hemos comentado antes varias veces. Lo mismo pasa con los consumidores, lo mismo pasa con los generadores, tienen que ser agentes mucho más activos en el sistema eléctrico, y claro, para ello pues muchas veces hace falta desarrollar una regulación que les permita ser activos. Es verdad que ahora el consumidor no tan grande, desde 0,1 megas, desde 100 kilovatios en adelante, pues puede participar en los servicios de ajuste y demanda, tanto el consumidor como el generador, pero hace falta que esos servicios no solo sean servicios que ocurren, que se dan en el ámbito del operador del sistema, que se dan en transporte. Hace falta que también se desarrollen esos servicios de ajuste y demanda en distribución, es decir, que el autoconsumo, que el coche eléctrico, que el almacenamiento contribuyan a descongestionar y a regular la tensión en las redes de distribución. Eso todavía es una cosa que no está tan cerca como debería estar, que sí que vemos que ocurre en otros países sí que están empezando a desarrollar mercados de flexibilidad local, y eso permite que, bueno, en vez de decirte no te doy demanda, te doy demanda, pero a veces, o sea, y al revés con generación, en vez de decirte, como ocurre ahora con todo el autoconsumo industrial o con gran parte del mismo, no puedes inyectar a la red, es un autoconsumo sin excedentes, de modo te dejo inyectar, excepto en aquellos fines de semana de verano donde tienes máxima producción y hay mínima demanda en tu zona. Bueno, si me dejas inyectar en esas circunstancias, pues tampoco me viene tan mal, ¿no? Entonces, bueno, hace falta eso, hace falta que todos los actores del sistema eléctrico sean mucho más activos y sean no simples propietarios de activos, ¿no?, de generación, de transporte, de distribución, sino sean agentes activos que operen en todos estos mercados y servicios. Fantástico, pues muchísimas gracias. Bueno, como os decía, vamos a hacer una ronda rápida para cerrar ya esta mesa redonda, y bueno, ya que estabas y justo como estás en el extremo, pues nada, voy a continuar contigo. Y te decía, bueno, estamos a 4 años de 2030, de esos objetivos del PNIEC, así que, bueno, os pregunto, la misma para todos, ¿no? ¿Cuáles deberían ser, a vuestro juicio, ¿no?, los siguientes pasos que el operador de red y los demás actores del sector deben dar para avanzar en todos estos objetivos de electrificación? Brevemente, por favor, cada uno. Bueno, si nos fijamos en el PNIEC, hay distintas partes que cuadran, otras partes que no. Una parte que no cuadra mucho es la demanda. Está tardando mucho en llegar a la electrificación. No podemos olvidar de que de toda la matriz energética, la electricidad es solo un 20 y pocos %. Descarbonizar el sistema eléctrico
a día de hoy tampoco tiene tanto mérito, hay que descarbonizar los usos finales de energía, eso implica electrificar el transporte, la movilidad, la climatización, la industria, y para esa demanda hay que permitir que llegue. Entonces, el gran reto en los próximos 5 años, y yo creo que se va a extender más allá, es que llegue la demanda y acompañe el despliegue de renovables que sí que estamos logrando hacer. Fantástico, muchas gracias. Ángel. Pues efectivamente, yo creo que tenemos todo a favor para que vengan a España y se implanten estas industrias electrointensivas. Se me ocurren 3 motivos. El primero, tenemos un mix energético diversificado. El segundo, tenemos una posición geográfica privilegiada. Y tercero, tenemos altas capacidades técnicas que van desde las universidades y centros de investigación, pasando por las eléctricas, promotores de renovables y fabricantes de equipos eléctricos y tecnólogos. Entonces, teniendo todo a favor, pues la verdad es que sería una pena que no acaben implantándose estas industrias. Entonces, ¿qué nos falta? Pues redes. Las redes eléctricas sabemos que ahora mismo no están preparadas para que pueda venir toda esta industria electrointensiva, y lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, y lo he comentado antes, es pues tener un marco regulatorio propicio que permita acometer estas inversiones, incluida, por supuesto, ya lo mencioné en mis intervenciones anteriores, la digitalización como una herramienta fundamental pues para tener una planificación, una operación y un mantenimiento muy eficiente de las redes. Fantástico. Fernando. Bueno, yo sigo desde nuestra labor dentro de FENIE, pienso que lo importante es los plazos de tramitación. Si estos plazos se están gestionando en base a la retribución que recibe el gestor del sistema, pues esta retribución que no sea únicamente por la calidad de suministro que marca la reglamentación, sino que esta retribución también vaya en los plazos y el servicio que están dando en toda la gestión de los expedientes de acceso y conexión, y consiguiendo un canal de comunicación más ágil, que sea un canal telefónico, insisto, donde el que está gestionando el expediente o el usuario pueda tener un contacto directo con el gestor de red para agilizar el trámite. Fantástico. Juan de. Bueno, pues por resumir un poco, desde luego, en un contexto en el cual hay un cambio de paradigma de la red, yo coincido con Héctor en que la palabra, el leitmotiv tiene que ser demanda, demanda y demanda. Hay que conseguir que suba esa demanda eléctrica. ¿Y cómo conseguirlo? En un contexto en el cual además queremos cada vez más descarbonización y la necesitamos. Un sistema que va a ser pues, cada vez más complejo de manejar y por tanto va a necesitar más información y por supuesto una mayor penetración de renovables en el sistema para garantizar ese objetivo de descarbonización. Para eso hay 2 cosas. Una es, por supuesto, toda la parte regulatoria para una operación robusta, pero un poco matizando un poco el tema de la electricidad barata. Yo ahí más bien diría que lo que necesitamos es que el sistema a nivel regulatorio nos permita tener una electricidad competitiva, y una de las líneas que probablemente tendría mucho sentido es toda la parte de, a nivel impositivo, los precios o sea, la carga impositiva que tiene la electricidad renovable comparado con otras fuentes. Eso también es una forma de hacerla más competitiva sin necesidad de presionar tanto lo que es la cadena de suministro. De nuevo, tiene que ser sostenible, o sea, el sistema descarbonizado, robusto y sostenible. Fantástico. Sí. Se lo compro. Javier. Ya va siendo más complicado porque ya cuando sí, claro. ¿no? van quedando menos, ¿no? Fijaos, a mí ese cambio de paradigma, ¿no? Ese cambio de era en el que estamos involucrados, yo creo que lo que tenemos que ir es un paso más allá, ¿no? Estamos en un entorno en el que diariamente, a título personal, a título profesional, hablamos mucho de la IA, de, oye, hay que dar como muchos más pasos, mucho más rápidos. En ese sentido yo pediríamos un cambio disruptivo. Es decir, estamos en un momento en el que a nivel técnico podemos hacer casi lo que queramos, ¿no? Es decir, no tenemos que ir a reinventar la rueda, ya sabemos de otros países que han ido haciendo ciertas modificaciones, ciertos aspectos regulatorios que han beneficiado pues, esa introducción de la demanda, esa introducción de las renovables en el sistema, y creo que los siguientes años lo que tenemos que hacer es pues, que haya foros, pero grupos de trabajo serios en donde se trabaje con todas las administraciones nacionales, autonómicas, locales, para que quede todo muy claro de cuáles son los pasos que tenemos que seguir, no dormirnos, porque yo creo que a nivel nacional pues España está en una situación privilegiada, pero tenemos que aprovecharlo. Si no, yo creo que estoy seguro que si no lo hemos aprovechado de aquí a 2030, habremos desaprovechado la oportunidad. Sería un fracaso, ¿no? Pues David, la parte más lo difícil de lo difícil. Bueno, poco más me queda que añadir. Retomo lo que se decía al inicio. El PNIEC ha marcado unos objetivos y es muy importante que haya una coordinación
una coordinación interadministrativa, porque es evidente que se necesita que la administración regule de forma coordinada, pero también en todos los agentes del sector, que dijéramos conforman la cadena de valor para que no haya ninguna piedra en el camino que pueda retrasar eso, porque como decía Javier en este caso, cualquier retraso que se produzca, pues evidentemente no va a favorecer. Y en este sentido a mí creo que es importante el hecho de tener una visión holística. Estamos en un dijéramos, ámbito muy técnico, muy tecnificado, pero es importante, creo, hacer llegar este mensaje también a personas que quizás no sean tan técnicas. Se comentaba el tema de la inteligencia artificial, mucha gente, casi todo el mundo ya utiliza el ChatGPT, pues la energía también es una herramienta que se puede gamificar. Todo usuario que tenga una instalación de autoconsumo querrá saber exactamente qué está produciendo, cuánto puede aportar al sector. Todo esto son mecanismos que pueden ayudar también a esa descarbonización, porque estamos haciendo, vamos a decir, cómplices o partícipes a la ciudadanía en este proceso, en este camino hacia la descarbonización. Y desde AME, evidentemente, pues apoyaremos cualquier iniciativa que nos ayude a conseguir ese hito. Fabuloso. Bueno, pues solo me queda hacer, ¿no?, un pequeño recopilación de las principales ideas. Desde luego, potenciar la demanda, esto es un elemento fundamental. Seguir confiando, ¿no?, en la capacidad de los fabricantes para todo lo que tiene que ver con esas innovaciones tecnológicas que están por venir. Por supuesto, a través de los promotores de las energías renovables, tanto desde APA como desde la Asociación Empresarial Eólica y, por supuesto, desde UNEP, ¿no?, potenciando y haciendo partícipes a todas estas plantas renovables en ese control de tensión, en todo lo que tiene que ver con la capacidad de generación y de almacenamiento. Y, por supuesto, bueno, pues tener siempre en cuenta, ¿no?, que al final el instalador, el colectivo de los instaladores, pues son los garantes, ¿no?, también de la calidad de las cosas bien hechas, que tienen que ir en conjunto con la calidad técnica de los equipos, ¿no? Bueno, no os mováis de ahí, os quiero dar las gracias, por supuesto, y creo que además se merecen los pocos ya que quedamos, pero un aplauso a estos ponentes magníficos que hemos tenido. Ahora nos vamos a hacer una foto, pero antes permitidme que os haga un pequeño anuncio, porque bueno, en CD Comunicación, en material eléctrico, el grupo en el que estamos como medio de comunicación, hemos publicado justo ayer, coincidiendo con el inicio de Genera y de la Feria Matelec, la Feria de los Instaladores, pues la primera guía de las empresas instaladoras en España. Es un documento trabajadísimo que incorpora pues más de 10.300 empresas analizadas, es decir, el sumum, ¿no?, el total del colectivo de empresas instaladoras, y lo que quiero, bueno, pues simplemente es presentárosla y que no perdáis la oportunidad de conocerla. Por nuestra parte ha sido todo. Perdón, me quedo aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros, a Fernando y a Pascual, por supuesto, a Genera Matelec por habernos concedido este espacio, y también, bueno, pues a AFME por haber impulsado también y animado a este entorno de debate especialmente. Así que nada, muchísimas gracias y espero que disfrutéis de 3 días estupendos de feria. Gracias a todos.